más antes de abrir su palabra. Cristo, entramos en tu presencia y te doy las gracias por este domingo que tenemos aquí. Cristo, hay mucho que no entendemos al 100 acerca de ti, de lo que hiciste hace 2000 años, siendo Dios, dejando tu trono y tu gloria en el cielo para compartir nuestra humanidad, nuestra carne y hueso. Te hiciste hombre. Jesús, te pido que hoy nos ayudes a entender más profundamente lo que significa esto para nuestras vidas que tenemos aquí. Antes de que nos llames a tu presencia, ayúdanos, Jesús. Vivir así, comprendiendo lo que has hecho. Y esto pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestros asientos y vamos a abrir nuestras Biblias. Ahora sí, vamos al libro de Juan 1. Como pueden ver en la pantalla, hoy vamos a celebrar Navidad en junio. El tema de hoy es que el Verbo se hizo hombre y lo que significa. Juan capítulo 1, por favor, quiero que busquen allá. Los que están aquí por la primera vez, bienvenido. Los que están aquí por la primera vez en la temporada, también bienvenido. Algunos están aquí por la primera vez en esa temporada, han estado aquí muchos domingos en años anteriores. Este año estamos en este libro de Juan y es muy, muy bonito este libro y vamos apenas comenzando a desempacar los tesoros de este libro. Página 1106, página 11.6, Evangelio según Juan 1. En esto estamos hoy y en particular vamos a enfocarnos en versículo 14. Pero quiero que fijen la mirada en la pantalla por un momento antes de leer algo de la Biblia. Este año, que es 2025, es como un aniversario de algún tipo, de algo importante que pasó hace 1700 años. En el año 325, en este mes de junio, como 300 líderes de iglesias dejaron sus iglesias y viajaron a Turquía. Así que en ese momento, en el mundo, en los 300 años después de la resurrección de Jesús, Israel está aquí, eso es el mar Mediterráneo. Aquí está Israel, aquí está Italia, aquí está Grecia, ahí está Turquía, lo que está en rojo. Aquí Francia, España, Portugal, aquí el norte de África. Todo lo que está en blanco, más o menos en el año 325, es donde ya existía presencia del mensaje de Cristo. Iglesias que creían el mensaje de Cristo. Pero los líderes de las iglesias fueron llamados a como una convención, una reunión de líderes de la iglesia, porque en esos 300 años, después de la ascensión de Cristo al cielo, surgieron preguntas y dudas y enseñanzas diferentes acerca de Jesús. Hace un mes hablamos un poco sobre esos temas, pero son preguntas que existen hasta hoy, preguntas como esta: ¿Jesús solo es su nombre o también fue divino? Por ejemplo, la canción que acabamos de cantar, decimos: Cristo, sé mi sabiduría, tú eres Dios, decimos, yo no lo soy. Diciendo: Cristo, tú eres divino, tú eres Dios. Y hay personas que dicen que no. Si tú vas en Toronto, hablas con todos los musulmanes, ellos no creen para nada en el concepto de la Trinidad. Ellos dicen: hay un Dios que es Dios Padre, pero Jesús fue su profeta nada más. Después de Jesús vino otro profeta más importante, Mohammed. Así que para ellos Jesús fue simplemente humano, un buen hombre que nació, vivió y murió y se acabó. ¿Okay? Es lo que algunos enseñan. Y también algunos estaban diciendo esto en el año 325. Pero también había otras personas que decían esto: Jesús simplemente fue el Hijo de Dios. Jesús llegó a existir
como el hijo primogénito de Dios, pero antes de nacer de la Virgen María no existía. ¿Qué es lo que algunos estaban diciendo? Y en nuestros tiempos también hay personas que te lo van a decir. Tú puedes ir a iglesias donde tienen sus reuniones y te enseñan acerca de Jesús, pero eso es lo que te van a decir acerca de Jesús. Te van a decir, Jesús es el Hijo de Dios, pero no comparte la naturaleza divina de Dios. Es el Hijo de Dios, pero no es el Dios Padre, solo es uno que es Jehová para ellos, y no existe otra forma de Dios. La Trinidad para ellos no existe. Así que en los tiempos, hace 1700 años, existían esos errores, y algunos de esos errores siguen hasta la fecha. Y esos líderes, bajo el liderazgo realmente del emperador de ese momento, Constantino, ellos se reunieron para hablar de esto, discutirlo y llegar a una conclusión del asunto. Así que ellos viajaron a un palacio. Puedes ir a ver las ruinas todavía del palacio donde se reunieron, y todos los líderes estuvieron ahí debatiendo un buen tiempo, no sé si fue 10 o semanas, pero en ese mes de junio, en el año 325, es cuando por fin tomaron una decisión, y la decisión ahora se conoce como el credo de Nicea. Eso es el nombre del credo, y la mayoría de nosotros conocemos ese credo. El credo comienza diciendo, creo en ¿cuántos dioses? Un solo Dios, porque en aquellos tiempos los griegos, los romanos creían en muchos dioses. Pero es decir, no, nosotros creemos en un solo Dios, que es el Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y de todo lo que visible y lo invisible. Hablando de lo invisible, ¿de qué está hablando? Las cosas como los ángeles, los demonios, que ahora eran ángeles buenos, pero ahora son ángeles malos, se puede decir, ¿verdad? Creemos en todo esto. Y quiero que vean, son unas cuantas líneas para describir a Dios Padre en el credo, pero el credo sigue hablando de Jesús, y habla mucho, porque esto fue el detalle en su tiempo de ellos. Y si tú conoces el credo, a lo mejor te has preguntado, ¿por qué significa todo esto? Ellos querían que estuviera bien claro lo que creían, lo que la Biblia enseña acerca de Jesús, y dice esto: creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de ¿qué? Es decir, que Jesús siempre existía. De eso están hablando aquí, que Jesús también es eterno. Luego dicen, Jesús es ¿qué? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no ¿qué? No creado. ¿Y por qué tanto esto? Porque ellos realmente querían que se quedara bien claro que Jesús es 100% divino, porque eso es lo que la Biblia enseña. De la misma naturaleza del Padre, no es menos, que no es menos, porque todo fue hecho, porque Jesús también fue involucrado en la creación. Sigue diciendo que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen. ¿Y qué? Se hizo hombre, ¿verdad? Entonces quiero que vean tantos párrafos diferentes, ¿no? Hablando de Jesús. Pero te pregunto esto: ¿qué importa? ¿Por qué tocar esos temas? ¿Por qué viajar tanto y en aquellos tiempos? ¿Y por qué hoy pasar tiempo hablando de estos puntos? Algunas personas dicen, mientras me hablan de Dios, no importa lo que me hablen. En parte comprendo, es lo que uno piensa decir con esto. Las cosas de Dios no son para discutir, no son para pelear. Pero por otro lado, ¿qué si te enseñan cosas que no encuentras en la Biblia? ¿Qué si te encuentran cosas equivocadas? Que la Biblia enseña una cosa y ellos te enseñan otra cosa. Y por eso hace 1700 años, en el año 325, pasaron tanto tiempo para clarificar esas enseñanzas. Y lo que yo quiero hoy es que veamos el por qué es importante saberlo y conocerlo. Uno, porque la Biblia lo enseña, que lo vamos a ver claramente hoy en Juan. La Biblia lo enseña claramente, pero también quiero que veamos 5 razones súper importantes para ti en tu vida. Y vamos realmente al libro de Hebreos. Y cuando decidí
estudiar Juan este año, uno de ustedes me dijo, Alfredo, quiero que estudiemos Hebreos. Y más o menos estamos estudiando Hebreos también, porque también la semana pasada fuimos Hebreos, hoy vamos a ir a Hebreos. Pero en Hebreos vamos a ver 5 razones súper importantes para de entender que Jesús realmente tomó forma de hombre, siendo Dios, pero también siendo hombre. Esas 2 naturalezas que tiene y por qué es importante. Y luego lo que tienes que hacer, algo personal para llevar a casa. ¿Ok? Es lo que queremos hacer hoy. Quiero que busquemos otra vez aquí el libro de Juan. Quiero que otra vez veamos claramente lo que la Biblia sí enseña. Entiendo que la doctrina de la Santa Trinidad es un poco difícil de comprender al 100 a veces para nosotros, pero cuando la Biblia lo enseña, tenemos que aceptarlo y tenemos que creerlo. Versículo 1, estudiamos hace unas semanas, pero vamos a volver a leer este versículo. Dice, en el principio ya existía ¿quién? Y el verbo estaba, y el verbo era Dios, correcto. Y lo que decíamos es que el verbo se refiere a Jesús, así que leyéndolo otra vez, diciendo Jesús en vez del verbo, vamos a leerlo así. En el principio ya existía Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. Eso lo dice claramente. Jesús es eterno, Jesús es Dios, Jesús es divino. Pero hoy nuestro enfoque es versículo 14, así que vamos a leer versículo 14. Dice, y el verbo, es decir, Jesús, se hizo ¿qué? Hombre. Y habitó ¿qué? Entre nosotros. Y eso es algo increíble. Y en esa semana estaba pensando en esto. Imagínate describir a alguien la historia de nuestro planeta. No sé, personas de otro planeta, no existen, pero si existieran, ¿verdad? De decirles cómo llegó a existir nuestro mundo, que hay un Dios que nos hizo. Y nosotros ofendimos a nuestro Dios. Dios hizo toda la creación, pero el ser humano ofendió a Dios. Y el creador de ese planeta no nos destruyó, no nos borró de la faz de la tierra. Él dijo, voy a perdonarlos, pero a costo de la vida de mi hijo. Voy a decir a mi hijo que tome naturaleza del ser humano, y voy a castigar la culpa del ser humano en la vida de mi hijo. ¿Qué historia? ¿No es cierto? No debemos olvidarnos de la maravilla de estas cosas. A veces es algo que comprendemos en la mente. Quiero que nos llegue la verdad de esto. Jesús se hizo hombre. Sí. ¿Qué significa esto para ti? Vamos ahora al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2. Esto es casi donde termina la Biblia. Estamos hablando aquí de la página 1253. 1253. Hebreos 2. Y vamos a enfocarnos en versículos 14 a 18 solamente. De hecho, todo el capítulo habla de ese tema. Como decía, tengo 5 puntos importantes. El primero es esto. Tan cierto como Cristo compartió nuestra humanidad, Él puede rescatarnos del poder de ¿quién? El diablo, correcto. Versículo 14 dice eso. Por tanto, ya que ellos, hablando de nosotros los seres humanos, por tanto, ya que ellos son ¿de qué? Carne y hueso. Él, hablando de Jesús, también compartió esa ¿qué? Naturaleza humana, exacto, para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, ¿quién? Al diablo. Exactamente. Es decir, Cristo se hizo humano
para rescatarnos del poder del diablo. Porque cuando lo piensas, Adán fue el primer hombre. Si él hubiera obedecido al Señor, si no hubiera caído en la tentación, no tuviéramos hoy los problemas que tenemos. Pero él falló. Y desde él, todos los hombres han fallado. Cada ser humano nace bajo el dominio del diablo. Eso está diciendo. Cada ser humano, incluyendo los niños, cuando nacen bajo el dominio del diablo. Cuando pensamos en los problemas que tenemos, pocas veces pensamos en esta cosa del poder del enemigo. Por ejemplo, si hoy hablaras con Israel o con Irán, Irán va a decir, nuestro problema es Israel. Israel va a decir, nuestro problema es Irán. Fuertes problemas tienen. Pero en verdad, esos países tienen otro enemigo más grande. ¿Quién es el diablo? Si te preguntara hoy, ¿cuáles son tus problemas? Pues todos tenemos cosas, ¿no? Podemos hablar de escasez de dinero, problemas económicos. Podemos hablar de conflictos familiares. Podemos hablar de enfermedades. Pero el problema número uno que todos tenemos es el enemigo diablo, que sí existe. Quiere destruirnos alma y cuerpo, el infierno. Hay personas, cuando alguien les hace una maldad, acuden a un brujo para la ayuda de salir de su problema. Pero realmente el único que te puede ayudar, ¿quién es? Es Jesús. Jesús, por ser el Adán que el Adán original no fue, por ser el Adán que sí se portó bien y rompió la maldición, en Él y solamente en Él podemos escaparnos de los efectos del diablo. Solo en Jesús. Nuestro problema más fuerte es el diablo y la solución es Jesús. Y tú puedes vencer al diablo en Jesús, porque Jesús compartió de nuestro carne y hueso, como dice aquí. Eso es número uno. Número dos es esto: tan cierto como Cristo compartió nuestra humanidad, Él puede rescatarnos de la esclavitud del pecado. El versículo que sigue, versículo 15, dice esto, que no solamente nos libra del diablo, pero dice, versículo 15, algo más. Él puede librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a ¿qué? La esclavitud durante toda ¿qué? Toda la vida. La Biblia lo pinta así, que nosotros por nacer en el pecado somos esclavos al pecado. Lo vemos muy claramente los que tienen vicios fuertes, los que son realmente alcohólicos. ¿Quién los domina o qué los domina? Es el alcohol. Y no, casi, no, como son esclavos. Tengo un amigo que lucha y él me dijo, el otro día estaba remodelando una casa y tiró una botella de cerveza que el dueño de la casa tenía en el sótano, y con el olor de cerveza hasta quería ponerse de rodillas para tomar esa cerveza que estaba tirada sobre el piso. Y así es mi anhelo, me decía, para el alcohol. Los drogadictos igual, se ve claramente. Eso es, uno se vuelve esclavo, ¿no? Pero somos todos esclavos al pecado. Todos los pecados. De ser rencoroso, de no perdonar, de ser orgulloso. Todos los pecados para nosotros. En Jesús no podemos salir de esos problemas que tenemos, no podemos. Pero en Jesús hay esperanza. Uno, de que Él nos ayuda a cambiarnos. Y Jesús en verdad nos cambia, y la esperanza del cielo donde realmente nos cambia al 100. Eso es una manera en que somos esclavos al pecado. Pero aquí habla en especial de la esclavitud a la muerte. Versículo 15, librar a todos que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Puede ser un poco desesperante
para algunas personas esa realidad de que todos morimos algún día. Y es duro y difícil a veces aceptarlo. Yo paso muchos días visitando compañeros en hospital. En esta semana estaba con unos compañeros en hospital otra vez. Y paso por los pasillos y ves todos los pacientes. Y algunos muy enfermos. Y una y otra vez me cae el 20. Algún día me va a tocar a mí. Y cada uno de mis familiares estará así. Porque no hay otra salida de esta vida. Somos esclavos a la muerte. Y sin Cristo uno se deprime. Sin Cristo uno dice, pues ¿cuál es el punto? Por eso muchos en Canadá tan así de fácil piden su inyección cuando el doctor dice tienes un año más de vida. Mejor dice pues, mejor me voy hoy. Y muchos piden su inyección. Pero es un poco desesperante, ¿no? Esto de no tener esperanza, y lo que tenemos en Jesús es la esperanza de un cuerpo nuevo, porque creemos en la resurrección también ¿de qué? Del cuerpo. Y Jesús, cuando nos perdona, nos da la esperanza sí de que el alma va a ir al cielo, pero vamos a tener cuerpos que no se envejecen, que no se desgastan, cuerpos que no se enferman, cuerpos 100% sanos. Y esto es hermoso, tener esa clase de esperanza en Cristo. Tengo un amigo casi de mi edad y tiene cáncer del esófago porque fumaba mucho en su vida, y lamentablemente el cáncer está un poco avanzado y no puede comer, y le meten tubos por la garganta, pero aún no tolera esto. Y está joven y le dan esperanzas de que va a haber remedio para su cáncer, pero se ve que tal vez no vaya a poder salir de ese problema porque no puede comer, y sin comida no sobrevive uno. Pero él conoce a Dios y él tiene sus pecados perdonados en Jesús. Él comprende este mensaje y lo cree y lo ha aceptado. Y él dice, gracias a Dios estoy viviendo esta hora y no hace 10 años, cuando yo estaba muy lejos de Dios. La esperanza que tenemos en Cristo, de que Él nos ofrece esperanza de que no somos esclavos de la muerte. Es bonito. Número 3, que no somos olvidados por Dios. Eso es tal vez algo bien básico, pero el versículo 16 lo dice, muy bonito, dice, hablando de Jesús, dice, pues ciertamente no vino en auxilio de los ¿quién? De los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Es decir, Jesús compartió de carne y hueso humano para rescatar y salvar a los humanos. No vino como un cordero, oveja, para rescatar a las ovejas. Compartió de nuestra humanidad para salvar a los humanos. Tampoco se vino como ángel para salvar a los ángeles, porque los demonios eran ángeles buenos. Y por lo que leemos en la Biblia, los ángeles no tienen plan de salvación. Pero nosotros sí. Y en un nivel muy básico, quiero que entiendas esto. Hay personas que me dicen, Wilfredo, ¿será que Dios se ha olvidado de nuestro planeta? Tantas cosas horribles que vemos, que guerras, que desastres naturales. En un nivel muy básico, quiero que veas esto. Dios no se ha olvidado de nosotros, los seres humanos, porque Jesús vino como un hombre. Y Dios ha tenido un plan de salvación para el ser humano. En un nivel muy básico, quiero que eso te llegue. Y tú puedes decir con confianza a todo el mundo, hay un Dios. Y le importa mucho lo que pasa al ser humano. Y si lo dudas, solamente tienes que ver, Él envió a su Hijo unigénito para que se compartiera de nuestro carne y hueso.
Dios piensa en el ser humano. Velo claramente hoy. Es algo bien básico que tenemos que ver de esto. Por los últimos dos, muy importantes. Tan cierto como Cristo compartió nuestra humanidad, número 4, hay perdón para todos tus pecados. Quiero que veas el versículo que sigue, versículo 17. Como quiere ayudar al ser humano, versículo 17 dice: por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote, ¿cómo? Fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de que expiar los pecados del pueblo. Exacto, ok, podemos hablar, hay mucha información en esto. En el Antiguo Testamento había sacerdotes. Los sacerdotes mataban los animales para ofrecer la sangre de los animales como sacrificios, ¿verdad? Esos sacerdotes tuvieron que hacer el mismo trabajo día tras día porque realmente no quitaban nunca el pecado del ser humano. Esos sacerdotes no pudieron realmente llevar a cabo su rol, su trabajo de sacerdote, porque ellos no pudieron perdonar pecados, y mucho menos la sangre de esos corderos, como vimos la semana pasada. Pero Jesús tuvo que ser 100% ser humano para pagar el pecado del ser humano. Si no hubiera compartido sangre humana, no hubiera podido perdonarnos por nuestros pecados. Si tú me preguntas, Wilfredo, ¿cuál es el punto más importante? De decir, es importante entender que Jesús al 100% compartió de nuestra humanidad. Es humano y divino. Yo diría, si no fuera humano, no existiría perdón por nuestros pecados. Porque Él, con su sangre humana, pagó el precio. Y si no se hubiera hecho humano, no existiría perdón para nosotros. Pero el hecho de que sí lo hizo, significa para ti la cosa que más te da vergüenza, la cosa que más quisieras cambiar en tu vida. Hay perdón para esto. Yeah. Y es muy bonito hablar con personas y darles este mensaje. Entonces, eso es punto número 4. El último punto es muy bello y muy personal. Tan cierto como Cristo compartió nuestra humanidad, número 5, Jesús entiende que tus tentaciones. Sí, vamos a leer aquí este versículo 18, que lo dice claramente. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede que socorrer a los que son tentados. Cuando tú hablas con los musulmanes que no creen en que Dios puede compartir nuestra humanidad, ellos no creen que Jesús fue divino. Su concepto de Dios es un Dios lejos, un Dios medio enojado todo el tiempo, y se molestan mucho con ese concepto de que Jesús es divino. Y yo les digo, hay algo que necesitas entender. Tú hablas de un Dios que está lejos, tú hablas de un Dios siempre enojado, pero yo puedo hablar de mi Jesús. Por haberse hecho humano, me conoce, me comprende, porque lo ha vivido. Jesús conoce las etapas de la vida humana, de ser niño, la etapa de estar pequeñito, la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Los cambios físicos en su cuerpo, y de estar bajo la autoridad de sus padres. Jesús conoce lo que es ser adulto y tener las emociones que tenemos. Él conoce lo que es gozo y alegría, pero también la tristeza. Conoce lo hermoso de conocer amor de la familia y también estar lejos de la familia. Él conoce el gozo de tener amigos y también la tristeza de la traición de un amigo. Jesús conoce lo que es tener salud y tener enfermedad.
Jesús conoce lo que es la pobreza. Jesús conoce lo que es el trabajo físico, porque ha trabajado, seguro, junto con su papá en la carpintería. Jesús conoce lo que es morir. Estar pensando, la semana que viene, tengo que dar mi vida. Pero ¿qué habla en particular de las tentaciones, no es cierto? Que Jesús conoce nuestras tentaciones. Y lo dice más fuerte aún en la página que sigue. Quiero que busquen aquí la página que sigue. Es capítulo 4, pero es página 1255, donde dice Jesús, el gran sumo sacerdote. Quiero que vean este versículo porque es muy importante que lo entiendas al 100. La importancia de creer que Jesús es divino y humano al mismo tiempo. Versículo 15 dice esto: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido, ¿qué? Tentado en algo de la misma manera. Dice no, dice en ¿qué? En todo de la misma manera que nosotros, aunque sin ¿qué? Sin pecado. Es decir, Él comprende al 100 nuestras tentaciones. En todo, de la misma manera. Comprende nuestras tentaciones. Ahora, piensa por un momento, ¿cuáles son tus tentaciones en tu vida? No sé, en esa semana pasada. Tentación de no perdonar. Tentación de la flojera. Tal vez la flojera espiritual, tal vez la flojera en ser un buen padre. Tal vez la tentación de ser rencoroso. La tentación de ser terco. Tal vez la tentación de un vicio. Tal vez la tentación sexual, podemos hablar de esto. Jesús siendo hombre, 33 años cuando dejó este mundo, virgen todavía, porque nunca se casó. Algunas personas dicen, yo no puedo vivir sin sexo. Pero Jesús fue tentado sexualmente igual que tú, de la manera que sea. ¿Qué temor del hombre? Lo que van a decir, lo que van a pensar, de tratar de caerte bien con todo el mundo. Jesús también fue tentado de la misma manera. Jesús comprende cada una de nuestras tentaciones porque se hizo 100% humano. Así que si me preguntas, Wilfredo, ¿por qué importa entender que Jesús es divino y también humano? También yo diría, adicionalmente de todo lo que hemos dicho, yo diría, porque Él me comprende. Y Él ha sido tentado al 100. Y Él es lo que no soy, Él es perfecto. Él es el Salvador que yo necesito. Y con confianza puedo y necesito acercarme a Él. Con eso terminamos aquí. ¿Qué haces con todo esto? Lo que tienes que hacer es acércate confiadamente. El versículo que sigue, versículo 16, termina diciendo algo tan hermoso. Cuando nos cae al 100 la realidad de la humanidad de Cristo, de todo lo que es, versículo 16 dice, así que, ¿qué? ¿Alejémonos? No, acerquémonos confiadamente, no es decir con temor, es decir confiadamente. Acércate confiadamente al trono de la gracia, para recibir ¿qué? Y misericordia está hablando de perdón, para recibir perdón y hallar ¿qué? La gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Entonces mira, esto es algo que necesitas aprender de memoria. Esta gran verdad es bonito.
Algunas personas cuando caen en algún pecado no se acercan a la iglesia, se alejan de la iglesia y dicen, es que me da pena ir a la iglesia. Eso es como un enfermo que dice, es que porque estoy tan enfermo, mejor no voy a ir al doctor. Lo tienes al revés. Viendo que Jesús te comprende, con confianza necesitas acercarte a Él. Y eso quiere decir, sí, vas a la iglesia, escuchas la palabra de Dios, escuchas mensajes como el mensaje de hoy. Por algo nos tocó ese tema hoy, porque es un tema que necesitamos escuchar una y otra vez. Tal vez hoy es el primer día cuando escuchas este mensaje, o tal vez es, no sé, vez número 10, número 100, número 1000, quién sabe. Pero necesitamos escuchar ese mensaje otra vez. El enemigo te dice, cuando tú caes en el pecado, quédate ahí. Ya no mereces regresar a Dios. Pero Jesús te dice, levántate. Ven. Acércate. Te comprendo. Si te arrepientes, yo te perdono. Precisamente por eso vine. Acércate confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Ok, ¿cuándo es que más necesitas esa clase de poder de Dios, del favor de Dios? Es cuando estás en medio de una tentación, necesitas acordarte de este versículo. Eso es cuando más lo necesitas. Y le tienes que clamar a Dios y decirle, ahorita es el más. Cuando más te necesito, ahorita. Por favor, soy tan débil, voy a caer otra vez, no quiero caer otra vez. Por favor, me acerco a ti. Ese es el punto. Y el enemigo te va a decir, no lo hagas. Para ti no hay esperanza. Y Dios te dice, con confianza, acércate. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿cuáles son tus tentaciones? ¿Cuáles son tus tentaciones? El enemigo es real, el enemigo existe, el infierno es real, eso existe. Y hay millones de personas ahí hoy porque no se acercaron al trono de la gracia. Pero Cristo vino a cambiarte. Y te compró alma y cuerpo. Y cuando tú perteneces a Él, le importa lo que tú haces con tu cuerpo. Y necesitas honrarlo con tu cuerpo. Tiene una misión para ti, que es de servirlo y llevar una vida santa. Y quiero decirte que la vida cristiana es fácil, pero no lo es. Es muy buena la vida cristiana, pero es lo más difícil que vas a hacer en toda tu vida. Si tú piensas que el trabajo es difícil, no lo es. Comparado con la lucha con en la vida cristiana. Es una guerra. Pero tenemos a un gran Salvador, Jesús. Y Él te dice, ¿necesitas armas? Tengo armas. ¿Necesitas ayuda? Yo te ayudo. Soy Jesús. Conozco lo que es la tentación, dice Él. Y yo la vencí. Y yo te perdono. Pero acércate a mí. Entonces, en tus tentaciones, acércate confiadamente al trono de la gracia, en oración, y dile, Jesús, ayúdame. Y Él te va a dar la gracia que necesitas. Esa es la palabra de Dios. Vamos a terminar con una oración. Jesús, gracias porque tú nos comprendes y nos amas y has compartido de nuestro carne y hueso.
Jesús, lo que te pido es que nos ayudes a entender esto, no solamente hoy en la iglesia, sino también cuando llegamos a la casa y mañana en el trabajo, en la semana que viene, el año que viene. Gracias, Jesús, por darnos esta confianza, porque te fallamos una y otra vez. Gracias por ser la perfección que necesitamos. Gracias por no dejarnos solos. Gracias por la esperanza de victoria sobre el enemigo, victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte, la esperanza de ser redimidos alma y cuerpo algún día. Llena nuestros corazones, Jesús, con ese conocimiento. Y esto pedimos en tu santo nombre. Amén. Vamos a cantar 380. Vamos a ponerse en pie para cantar esta canción 380. Límpiame, Señor, de todo